Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches a todas y a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal, el blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad, psicología, cuestiones y debates políticos y vaya, un montón de cosas más. El día de hoy, con un poco de frío, les saludamos. Mi nombre es Elías González y como lo hacemos normalmente en este canal, pues les estamos ofreciendo en la medida de lo posible algún tipo de material bueno para que ustedes puedan también aventurarse en la reflexión, en la praxis, en las preguntas de distinta índole. Durante las últimas semanas he estado haciendo varias reseñas sobre distintos libros, sobre distintos materiales que creo que podrían ustedes encontrar bastante pertinentes y bastante pues estimulantes para la reflexión. De hecho, he estado haciendo las últimas sesiones de reseñas de libros con una intencionalidad o digamos enmarcadas en una cierta temática. Desde el libro de Leopold Kohr, The Breakdown of Nations o El colapso de las naciones, pasando por Los ríos al norte del futuro de Iván Illich, también Muerte a Leviatán de Roberto Ochoa, otro que fue el último, La crisis, el despojo impune de Jean Robert, hemos seguido de cierta manera una línea de pensamiento. También cité y hice una reseña sobre el libro de la insurrección mesiánica o la resurrección como una insurrección mesiánica de Carlos Mendoza Álvarez, teólogo dominico. Y hoy vamos a seguir un poco con esa misma temática, mas no necesariamente con la misma línea del pensamiento, porque justamente hoy nos encontramos con un autor que si bien dialoga con muchos de los que hemos citado anteriormente, no por eso comulga ni comparte los mismos insights ni la misma apuesta. Se trata de José Antonio Pardo, que él es doctor en filosofía, docente en la Universidad Iberoamericana, a quien mando un cálido saludo, profesor Pardo, y vamos a reseñar o voy a comentar, porque más que una reseña en realidad son comentarios sobre unas temáticas generales de los textos que aquí voy reseñando entre comillas, su último libro que se titula, es este de aquí, que se titula La economía es la continuación de lo sagrado, por, repito, José Antonio Pardo, en la editorial Palabras Palibros. Esto es un texto que recién salió durante el año pasado, 2019-2020, y la verdad es que es bastante fascinante. Es pues relativamente corto, o sea, no es un texto exhaustivamente largo. También es digerible, tiene una prosa sencilla, pero al mismo tiempo de temáticas bastante profundas y complicadas, por lo cual lo recupero muchísimo y lo recomiendo. Lo pueden conseguir en la misma editorial, pidiéndolo por internet en México. Bueno, pues les cuento un poco de qué va este libro para que se animen a comprarlo, que se animen también sobre todo a leerlo, a abrir esta temática de discusión porque creo que es muy muy interesante. Yo cuando vi el título y más o menos vi de qué se trataba, yo pensé que me iba a topar con un texto sobre historia del pensamiento económico y su relación con la economía, con las cuestiones religiosas. Por el título así lo dice. La economía es la continuación de lo sagrado, pues yo me imaginaba una especie más de obra historiográfica donde el autor nos planteara de qué modo se relaciona la economía con la religión a lo largo de la historia de la economía, ¿no? Del pensamiento económico. Y vaya sorpresa que me topé con un texto que si bien, por supuesto, aborda esa temática, pero no lo aborda en un sentido meramente histórico, sino que va a las raíces del problema más de corte filosófico, incluso económico también. Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, ¿de qué va este libro? Voy, por supuesto, sin querer resumirlo y quizás, José Antonio, si estás escuchándome, pues por supuesto, bienvenidas las aclaraciones y los matices y las correcciones respecto a este comentario, pero esto fue lo que a mí me llamó la atención a partir de mi propia interpretación y de mis propios intereses.
José Antonio Pardo está básicamente dialogando con René Girard, este autor francés bastante polémico, al mismo tiempo pues interesante, que también va a ser de los autores más citados y más dialogados eh, que toma Carlos Mendoza Álvarez, de quien hice un video hace algunas semanas. Al mismo tiempo, pues va a ser un autor que el propio, digamos, está dentro de los círculos de autores como el propio Jean Robert y por lo tanto de ciertos círculos silichianos. Y recupero esta noción porque aquí lo que está haciendo de cierta manera Pardo es situarse en esa coyuntura donde se abre una especie de bisagra entre dos lecturas distintas de René Girard. Aquel, por un lado, una lectura girardiana que bien se podría llamar de izquierda, recuperando esta famosa división entre los hegelianos de derecha y los hegelianos de izquierda, que sabemos que bueno, es una manera de hablar más que otra cosa, pero aquí lo interesante es descubrir estas dos posibilidades de interpretación del mismo autor, que sería en este caso René Girard, y por un lado, pues Pardo pues, nos lanza esta hipótesis de que puede haber lecturas de izquierda de Girard y lecturas de derecha de Girard. Las lecturas de izquierda de Girard vendrían en buena medida, entre otras, no digo que sean todas, pero son las que en este caso José Antonio Pardo va a citar con más presencia, son autores que de cierta manera también van a recuperar la interpretación de Iván Illich de la historia, de la economía y de la religión. Y por otro lado, pues estarían los girardianos de derecha, en donde, aunque no lo va a decir de cierta manera, pues, pero leyendo este libro es donde podríamos situar al mismo autor Pardo. De hecho, lo que sí nos va a decir él abiertamente es que él se considera como un conservador, ¿no? Procapitalista, eh, que va a recuperar, digamos, autores muy relevantes en esa área del pensamiento, de esa corriente, que serían, por ejemplo, el mismo Lionel Robbins, que él, pues es a quien se le debe esa famosa cita eh, de la mm, de la definición de economía que surge, si no mal me equivoco, más o menos 1932, 1933, que este tal Lionel Robbins escribe que la economía es pues este saber, esta ciencia que estudia los modos de hacérselas con este problema de la escasez, que sería la repartición de bienes finitos ante un deseo infinito, ¿no? Otro autor o autora que va a citar el propio José Antonio Pardo es Deirdre McCloskey, no sé muy bien cómo se pronuncia. Esta es una autora transgénero bastante interesante y bueno, que ella va a defender constantemente la filosofía y el pensamiento burgués como justamente lo que nos hace falta y lo que hace falta pues sostener. En ese sentido vemos como que el pensamiento de Girard, y bueno, aquí justo estoy en la página que a mí se me hace fascinante, eh, va, por ejemplo, a criticar a Carlos Mendoza, teólogo dominico que acabamos de reseñar hace poco, un texto de él, eh, no reconociéndole tanto peso al propio a Carlos Mendoza, reconoce que Illich es un pensador sui generis y habla de una izquierda representadas por, en palabras de José Antonio Pardo, Jean Robert, Patricia Gutiérrez Otero o Humberto Beck. Y por otro lado estarían, por ejemplo, en la derecha, Gabriel Said. Bastante genial, bastante fascinante esta división que a mí me interesó mucho, como se podrá entender, porque a mí me interesa bastante el pensamiento de Iván Illich. Bueno, pero volvamos básicamente a Girard. ¿Qué es aquello que nos dice Girard básicamente en términos bastante generales? Bueno, Girard lo que dice es, o sea, el gran tema de Girard es el deseo mimético. ¿Qué es el deseo mimético? Bueno, el deseo mimético viene a completar
todas las teorías del deseo anteriores que en términos girardianos estarían incompletas, porque normalmente solamente se toman en cuenta dos polos de la relación, el sujeto y el objeto de deseo, ¿no? El sujeto que desea y el objeto que deseamos. Esto no explica, por ejemplo, la rivalidad y el deseo infinito, el deseo que nunca se sacia. Y al introducir el deseo mimético, un tercer elemento, que sería el del mediador, es el que nos da la posibilidad para entender justamente estos círculos de la rivalidad. ¿De qué manera? Bueno, no es tanto que yo desee este libro o esta ropa o este automóvil o cualquier cosa, sino que aquello que yo deseo lo deseo justamente porque otra persona, real o irreal, o sea, concreta o especulativa, también la desea. ¿No? Y entonces en ese juego del deseo de que otras personas desean lo que yo potencialmente deseo o yo deseo lo que potencialmente otras personas desean, es lo que va a crear el deseo mimético como un deseo violento, de posesión del otro. En realidad lo que deseo no es el objeto en sí mismo, sino que es el deseo de ser, de afirmarme en mi ser y por lo tanto poseer a ese otro. Este dinamismo, según Girard, del deseo mimético, que es un deseo por contagio, que se le puede llamar el contagio mimético, es natural al ser humano. Es básicamente lo que está en el origen de la hominización, perdón, de irnos haciendo seres humanos, porque es justamente a partir de este deseo que surge pues la violencia y muchísimos de los males sociales. ¿Cómo se soluciona? Según René Girard, a través del mecanismo del chivo expiatorio, que no es otra cosa más que el ritual sacrificial del inocente. ¿No? El chivo expiatorio es aquel que, sobre el cual recae toda esta energía mimética, ¿no? De deseo contenido, de deseo de todos contra todos y de matarnos todos y todas y todos, por la cuestión del mismo mecanismo de todos desear todo y el peligro que representa el otro y desear al otro, que se le achaca, por decirlo de esta manera, a una persona, o puede ser incluso a un colectivo, toda esta culpabilidad. Y cuando se le sacrifica, literalmente se le convierte en una víctima expiatoria y se le asesina, se le desaparece o como le quieran llamar, se le saca de la jugada, como que todo este deseo contenido se disuelve, ¿no? Se focaliza, necesita salir por algún lado toda esa rivalidad y cuando se focaliza en el chivo expiatorio por el acto del sacrificio sagrado, es entonces que, que esta noción, pues, esta violencia, se puede contener y se pueden crear cierta pacificación social. Entonces surgen así instituciones religiosas encargadas, pues, de elaborar y administrar todo este mecanismo de la sacralidad sacrificial. Bueno, eso es básicamente la tesis de René Girard, tiene sus propias problemáticas, lo que sea. El asunto aquí es, bueno, ¿y qué entonces con este título? La economía es la continuación de lo sagrado. Bueno, eso es una frase casi literal de Paul Domuchel, o Domuchel, depende cómo se pronuncie en realidad, que es junto con Jean-Pierre Dupuy, otro de estos son dos illichianos o dos amigos de Ivan Illich que van a recuperar a Girard y que van a recuperar justamente esta noción bastante illichiana de que la modernidad no es otra cosa más que la corrupción de la cristiandad, ¿no? Esto es una de las tesis pues, más importantes de Ivan Illich que nos va a mostrar en sus escritos cómo, por ejemplo, la escuela no es otra cosa más que la evolución o la heredera de la iglesia, ¿no? Pero que en el mismo sentido están igual de corrompidas en tanto que se convirtieron en instituciones de bienes y servicios. Bueno, eh, entonces Paul Domuchel justamente va a escribir literalmente esa frase, la economía es la continuación de lo sagrado, pero los girardianos de izquierda lo que van a interpretar con esta frase o a lo que se refieren con eso es que justamente en términos de Girard, si la religión fungía en tiempos antiguos la posibilidad de
administrar el deseo mimético para contenerlo a través y focalizarlo a través de estos actos sacrificiales de chivos expiatorios, la economía, sobre todo la economía de mercado, porque claro, ellos están hablando de una crítica al capitalismo, sería la continuación de lo sagrado, sería justamente la heredera de la religión, y la economía sería un acto sagrado en el sentido justamente de que administra el sacrificio, de que sacrifica personas y colectivos, poblaciones y pueblos enteros al respecto, ¿no? Bueno, esta es la hipótesis de los girardianos de izquierda. Ante esto va a rebatir José Antonio Pardo y nos va a decir que no, que de hecho el propio Girard va a estar en contra de estas lecturas de su propia teoría, y que más bien lo que tenemos es que sí, la economía es la continuación de lo sagrado, pero no de lo sagrado sacrificial, sino justamente de lo sagrado cristiano, como eh, justamente el cristianismo lo que viene a desvelar la posibilidad de una salida de este ciclo sin fin del sacrificio. Para eso tenemos que irnos un paso atrás y entre paréntesis decir que José Antonio Pardo es cristiano, pero cristiano ortodoxo de la iglesia ortodoxa, católica ortodoxa. Eh, y bueno, este comentario, pues al margen, ayuda a comprender un poco la posición del autor. Y cerrando el paréntesis, decir que completando la propia noción girardiana del proceso del deseo mimético es que lo que expliqué justamente del proceso del deseo mimético y del sacrificio, del ritual sacrificial por medio del chivo expiatorio, llega a romperse con la experiencia cristiana. Porque ¿qué hace la experiencia así cristiana? Es que explicita justamente esta lógica sacrificial. Porque si algo acontecía en la lógica sacrificial antigua o precristiana, en términos girardianos, es que era, de cierta manera, era implícita. Era algo que todo el mundo sabía, pero que al mismo tiempo nadie sabía. Era totalmente, nadie lo hacía explícito. El chivo expiatorio es justamente expiatorio por el hecho de ser inocente, porque no tiene la culpa del deseo mimético, pero se le atribuye esa culpa y por eso se le sacrifica. Pero es en realidad un entramado que está sustentado en una creencia totalmente mítica que no tiene correlato en la realidad. En ese sentido, el cristianismo lo que llega a afirmar es que el chivo expiatorio es inocente. ¿Cómo? Pues justamente en la persona de Jesús, ¿no? De Jesucristo, que fue crucificado de manera inocente. Es el, es el sacrificio del inocente y ya no se puede desmentir. Lo que pasa en el cristianismo, según Girard, es que después de la experiencia de la crucifixión y todo el proceso cristiano, ya no hay manera de que sea creíble el mecanismo sacrificial. Puede seguir operando, pero ya no se sustenta, ya no es un mito incuestionable que simplemente nadie lo ponga en cuestión, sino justamente todo lo contrario. Se evidencia este mecanismo sacrificial y después del cristianismo solo hay dos opciones. O se apuesta por un proceso de pues cristiano, ¿no? Evangélico, en donde el deseo mimético se sublime o se disuelva a través de la caridad y el amor, o se sigue por el camino de querer, o digamos, se abrió la caja de Pandora donde ya no hay modo posible institucional para contener el deseo mimético. Entonces, en ese sentido, Pardo va a tomar el camino de decir, sí, la economía es la continuación de lo sagrado, pero porque justamente, no porque él ve la economía como la ven justamente los herederos de Iván Illich, porque esa es justamente su crítica. Para Pardo, Illich se tropieza o Illich falla al momento de interpretar la economía porque dice que lo interpreta para Illich la economía es exactamente lo mismo que lo es para Marx, y Marx tiene una noción económica según Pardo bastante enclenque o bastante débil o bastante irreal, ¿no? Hay toda una problemática bastante interesante que a mí en lo personal se me hace fascinante y le he dedicado algún tiempo sobre el tema de la escasez. Y este es un tema que va a aparecer aquí, porque justamente el gran meollo del asunto es la pregunta, ¿es la economía y por lo tanto la escasez, ¿no? Que son términos
correlacionales, entre comillas. No me quiero meter ahorita en eso, pero supongamos que tienen una relación muy estrecha, sobre todo la economía moderna, con sobre todo la neoclásica, ¿no? Con el tema de la escasez eh, y la economía. Entonces la pregunta, por ejemplo, Illich va a decir que la economía es un aspecto totalmente moderno y que la escasez es un evento o es un acontecimiento moderno y que por lo tanto la economía, en tanto con la economía de escasez, nace a partir del despojo de los commons, este famoso despojo que se arrebata lo comunitario y se crea lo económico en ese sentido. Y los discípulos o amigos de Illich, entre ellos Dumichel y Dupuy, van a partir de eso mismo. Entonces van a ver la economía como la heredera de lo religioso en tanto maquinaria de administrar el sacrificio, ¿no? El sacrificio ritual de los chivos expiatorios. Pero Pardo no va a estar de acuerdo con eso y nos va a decir que en realidad la economía es algo intrínseco del ser humano porque lo mimético, y como lo mimético es natural al ser humano y de lo mimético surge la escasez, porque justamente deseamos aquello que es escaso, aquello que no tenemos, entonces la economía, en tanto que se relaciona con la escasez y la escasez con lo mimético y lo mimético es natural, por lo tanto la economía y lo escaso también es una nota característica o propia de la condición humana. Entonces no es que la economía, no es que la escasez sea un invento moderno, sino que es parte de la condición humana desde el principio de la humanidad. Este es un tema bastante debatible. Aquí yo no me quiero meter porque aquí es meramente como dar un espejeo, pequeños vistazos a este texto, ¿no? Pero esto es lo interesante, que ustedes se animen directamente nos compartan y comenten sus opiniones al respecto. Sobre esto, simplemente quisiera agregar que entonces, más bien lo que nos está defendiendo Pardo es que sí, la economía, entendiendo como el libre mercado, es la continuación de lo sagrado, pero no de lo sagrado sacrificial, sino de lo sagrado cristiano, de la posibilidad de librarnos finalmente de la rivalidad mimética a través de la liberación que trajo el mensaje cristiano, ¿no? Y entonces él, como defensor del libre mercado y defensor de la ética burguesa, pues sí, burguesa tal cual, en sus términos, va a ver al capitalismo o va a ver al mercado como la posibilidad cristiana, como lo que funge el cristianismo, porque es la que va a instaurar un régimen de libertad y de igualdad de posibilidades, y que ya no hay como estas jerarquías en la religiosidad antigua, jerárquica, sacrificial, ¿no? Y entonces la opción de Pardo, pues es una opción por el mercado, es una opción por ese tipo de instituciones. Bueno, el mercado no es una institución, pero por las instituciones o la ética burguesa del libre mercado, contraponiéndolo, y eso sí lo dice claramente Pardo, sin considerarse o sin referirse así como muy claramente como anarcocapitalista, pero sí como crítico al Estado. O sea, si hay algo que es la heredera de la religión sacrificial en la modernidad, no es el libre mercado, es el Estado, ¿no? Es el Estado que a veces, que sí es, en términos de Pardo, el que va a estar administrando todo el régimen del sacrificio. Bueno, pues este es mi pequeña reseña, pequeño comentario de este texto de José Antonio Pardo. La economía es la continuación de lo sagrado. Se los recomiendo muchísimo, como les digo, es bastante estimulante. Yo hace mucho que no encontraba un texto así de estimulante y no es porque esté de acuerdo. De hecho, no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero justamente eso es lo interesante, porque entrar en debate, entrar en diálogo, en comprensión, ver las cosas desde otro punto de vista, y eso es para mí bastante fascinante. Pues les agradezco muchísimo, me extendí un poco en este video, pero pues no queda más que invitarles no solamente a que conozcan el libro, a que se sumerjan en este pensamiento para entablar este debate constructivo, sino también a que se suscriban a nuestro canal donde estaremos haciendo más videos sobre libros y sobre otras cosas, pero también que le den like a nuestro canal de YouTube y nos sigan en Instagram. Muchísimas gracias, estamos en contacto, esperamos sus comentarios y ustedes esperen próximos videos. Saludos
y buena noche.